Hola, ¿quién es usted? Hola Dani, bien también, con flojera nomás de hacer tantas clases, pero bien. Profe, ¿qué vamos a ver hoy día? Ya vamos a repasar, a revisar bien el tema de la guía que hicieron de Redox, porque algunos no la entregaron y yo sé que no la entregaron porque no están entendiendo bien. Algunos le hicieron más o menos bien, otros le hicieron con algunos detallitos que no les descontaba, pero para que hagan el 100% y hagan las consultas, que yo sé que algunos igual lo hacen por inercia, otros se las pueden pasar. Todos me hicieron un ejercicio que les coloqué ahí que era imposible de hacerlo y lo hicieron, así que se dieron pillados. O me lo van a explicar cómo lo hicieron. Pero vamos a revisar eso, ¿ya? Y después vamos a empezar con el balance ion-electrón. Por lo menos hoy día espero que alcancemos a ver el balance medio ácido, ¿ya? Que algunos me preguntaban, profe, vi un video en YouTube donde me aparecían un sinfín de datos y ejercicios, y eso es lo que vamos a ver ahora. Diego, dígame. ¿Cuál era el ejercicio? Ese que dijo que era imposible. El tercero. Era el tercero. No es imposible, pero tienen que saber un dato porque es un peróxido que se comporta súper extraño. Ah. Que eso está oxidación. El 3, el peróxido. S2, S2 o 8. Ese peróxido, el oxígeno no se comporta ni con -2 ni con -1. O sea, como peróxido ya comportarse como -1. Pero este peróxido es medio especial y se comporta al medio. Entonces ahí lo vamos a ir revisando. ¿Es un superóxido? Es un superóxido. Y en ese caso tienen como un valor específico que se calcula a través de una medición con un, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llama la maquinita. Llamada y a se dice internet. la oxidación. Internet. ¿Ah? Llamada a Es que internet. ni en internet sale. Ese es el problema. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a copiar? Si no salía en internet. No, no lo copiaron, no dije que lo copiaron. Lo hicieron como pudieron. Ah, ya. Relax, Maite, relax. Me gusta pelear. La estoy molestando. Ahí está Maite. Un poquito. Relax, tenemos que estar relajados en estos momentos. Ya, hay 23. Buen número, vamos a empezar la revisión. Chiquillos, los que me hicieron entrega de la guía y están aquí, ahora es el momento que hagan sus consultas, que pregunten qué pasó. Aunque hayan entregado la guía y algunas cosas no las entiendan, pregunten, ¿ya? Que muchos se quedan calladitos, no preguntan y no están participando en las clases ni en las actividades, ¿ya? Recuerden que cuando volvamos, obviamente va a haber un repaso, pero ese repaso no va a tener tanto tiempo para dar cositas que ya hemos pasado, ¿ya? Así que hay que ser conscientes también. Entonces, vamos para acá. Si alguno ve que alguien me pregunta por el chat, me dice por favor. Vamos a dejar acá el chat. Y nos vamos a la pantalla blanca. ¿Están viendo la pantalla blanca? Sí. Perfecto. Voy a grabar la clase. Vamos a ver esto. Entonces, empezamos. Vamos a revisar entonces los ejercicios. Recuerden que solo el ejercicio número 6 y número 7 no había redox, ¿ya? Si hay reacción, si hay cambios de moléculas, pero no hay una reacción redox en sí, ¿ya? Y recuerden que cuando uno quiere hacer todos estos ejercicios redox, lo que estamos buscando es hacer un balance que ustedes estaban acostumbrados a hacer por tanteo, pero ahora lo estamos haciendo más específico y lo estamos haciendo a través de los electrones, que es como una medida segura, pero a veces igual hay que aplicar tanteo cuando no coinciden algunos átomos. Entonces, empecemos. El número 1, decía Sb2, S3, H más NO3.
y este pasa a SB2 o 5 más HSO4 menos más NO, perdón. Entonces ahí empezamos a sacar los estados de oxidación, ¿ya? Recuerden que a nosotros nos interesa la estado de oxidación de un átomo y no de todos los elementos que están presentes. Por ejemplo, en este caso, el azufre, como este no lo sabemos, aplicamos que es el -2, ¿ya? Que es su estado de oxidación normal. Entonces 3 por 2 nos da -6, entonces tiene que valer en total +6, pero como tiene 2, pasa que cada uno tiene +3, y la presencia de los dos compensa la carga, y ahí queda neutro. Luego tenemos el protón, que tiene carga +1, lo está diciendo la carga, y tenemos el NO3, tiene carga +2, y el nitrógeno tiene carga +5. 3 por 2 -6, tiene que quedar una carga negativa extra, este queda +5. Pasamos al siguiente, este tiene esta oxidación -2, esto hace que dé -10, tiene que darnos +10, pero como hay 2, nos queda en esta oxidación +5. Este es el que nos importa, ese es el total, pero no es el estado de oxidación del átomo. Y en el caso de acá, este nos da +6, este era 4, este era -2, 4 por -2 nos da 8, -8, este nos da +1, en el grupo 1, y nos tiene que dar una carga positiva. Entonces ahí nos da +6, +7, y nos queda una carga negativa extra que no alcanzamos a compensar en -8. Y este nitrógeno acá nos da +2 porque el oxígeno es -2, porque no es un peróxido. Entonces empezamos a identificar qué está pasando aquí. ¿Qué cosa especial pasaba en esta reacción? Oxidación. Ya, ¿qué pasaba con la oxidación? ¿Qué había en ese caso, en especial? Diego. Disminuye la cantidad de electrones. No, más que disminuir, ¿qué pasaba? Que era especial esta oxidación. No sé. Vean, casi todos tenían una oxidación y una reducción. Y en este caso tenían dos oxidaciones. Ocurrían dos oxidaciones al mismo tiempo. A eso me refiero. Fíjense aquí. Tenemos aquí este compuesto, este átomo, perdón, y pasó de +3, pasó a +5. Pero también tenemos el azufre aquí, que pasó de -2 a +6. Ambos aumentaron sus estados de oxidación. Entonces, esa era una oxidación, porque su estado de oxidación aumentaba, y esta era otra oxidación, porque su estado de oxidación también aumentaba. O sea, aquí hay una doble oxidación. Y el otro compuesto era el NO3, que se reduce, pero este estaba solito. Entonces ocurre una sola reducción, que es como lo normal que ocurra, que siempre hay uno y uno. Entonces pasó de +5, pasó a +2. Dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta, por favor? Dígame. Es que entré justo tarde y yo siempre tuve una duda en el primer compuesto, en el SB2, S3. Ya. Por ejemplo, si yo no sé el estado de oxidación de ninguno de esos dos, ¿usted cómo deduce el estado de oxidación? Ya, Porque porque en este caso está comportándose como no metal el azufre, está comprando con su estado de oxidación negativo, porque este es el metal. Entonces este está como no metal y el azufre siempre es -2. siempre a la La derecha única forma, será estado de oxidación negativo. sí, fíjate acá, siempre va lo negativo a las derechas y a la izquierda va lo otro. Fíjate acá, el único caso distinto es cuando el azufre va entre medio. Ahí el azufre puede tomar +6, +4, +2. El que Claro, sí ahí se te tiene puede. que contrarrestar, ¿no? Exacto, porque aquí está actuando como un metal, está a la izquierda. En cambio, cuando va a la derecha es un no metal y el único esta oxidación como no metal es -2. O Así sea, que para tómalo saberlo, siempre. usted tenía que saber sí o sí eso del -2, entonces. Exacto. Tómalo como si fuera un oxígeno. El oxígeno vale -2, el azufre igual porque está en el grupo 6. Entonces siempre va a tener esta oxidación -2. Ya, perfecto. Eso lo relacionan directamente por tabla periódica, en el grupo en el que está. El estaño acá es difícil porque empieza con el problema de que
está en la parte de los de transición. Es que o lo que pasa cerquita. es que uno, por ejemplo, pone estado de oxidación azufre y te aparecen como 5 estados de oxidación. Entonces, es mejor que siempre nos guiemos por el grupo nomás de la tabla periódica. Exacto. Lo que pasa es que tiene todos esos estados de oxidaciones, pero es uno el principal, que es el que lo usa para parecerse al gas noble. ¿Ya? Ese es como el principal, que en este caso es el -2, como el oxígeno. Pero el azufre puede comportarse y formar ácidos y ir cambiando un sinfín de estados de oxidación, pero estos son estados de oxidación secundarios, que se toman cuando la molécula empieza a mezclarse con otros elementos. Los puede tomar, pero no son tan normales. El más normal es el -2, es el más estable. Pero esto también puede tomar positivos, porque acá el oxígeno es como el más electronegativo, entonces él se lleva los electrones, pero ya es como irse muy a la química profunda. Pero siempre tomarlo así, si va a la derecha, está como su estado de oxidación normal, pero cuando ya empieza a aparecer a la izquierda, ahí empieza a cambiar. Con el oxígeno lo mismo, chiquillos. De nada. Entonces, separamos semireacción de oxidación, y tendríamos los dos casos, SD2 o S3, perdón. Y colocamos los productos. Y el producto sería SB2O5. Entonces aquí, si nos damos cuenta, el estado de oxidación cambió de +3 a +5. O sea, ¿cuántos electrones se dieron? ¿Perdió cuántos electrones? 2 por cada estaño y 4 en total. Exacto, muy bien. Cada estaño pasó de +3 a +5. Entonces perdió 2 electrones. Pero como hay 2 estaños, coloco que perdió 4 electrones en total. Balanceo la cantidad de masas, pero tenemos 2 estaños acá, 2 estaños acá, entonces no hay problema. Pasemos al segundo caso, nos queda aquí SD2 nuevamente S3 y pasamos a H2SO4. Lo primero que analizamos es que acá hay 3 azufres y acá hay un solo azufre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Balancear la ecuación, colocamos un 3 para que la cantidad de azufres, que es el único elemento que cambió su estado de oxidación, queden iguales. Entonces, ahora tenemos 3. Cada azufre pasó de -2 a +6. ¿Cuántos electrones hay en juego ahí? ¿En uno solo? De -2 a +6. Son 8 por cada uno. Son 8 por cada uno, ¿cierto? Y como son 3 azufres, ¿cuántos son en total? 24. 24. Gracias, Diego. 24 electrones. Recuerden que siempre las oxidaciones en los productos van a ir sus electrones porque en la oxidación se pierde y todas las pérdidas van en los productos. En cambio, en las reacciones de reducción siempre van a ir al principio porque ahí se ganan los electrones. Entonces, en este caso, colocamos los elementos. Ahí tenemos color. Y tenemos el NO3 y cambia a NO. Pero, como vamos a hacer más lejito la flecha para que alcance. Aunque tenemos NO3 y pasa NO. Acá solamente nos enfocamos en balancear la cantidad de elementos del nitrógeno, porque él fue el que cambió. Ya, el oxígeno no cambió, así que no nos enfocamos en que estén en igual cantidad de masa. Entonces, 1 y 1 no hay que colocar nada. Y el cambio fue desde +5 a +2. O sea que el nitrógeno ganó 3 electrones y se colocan en los reactantes porque los gana. Y ahí quedaría... Profe, ¿y si uno lo pone a la derecha con un negativo, se puede igual? No. Vamos a colocarlo como así. Sí. No, porque estás diciendo como que esta molécula perdiera 3, pero es que en ninguna parte de las reacciones químicas coloca restos. Solo suma. Ahí. Que todo se suma. Entonces, por eso colocamos en los reactantes la reducción, siempre los reactantes los electrones, y en las oxidaciones siempre los productos. En este caso, ocurre el siempre. Ya, que recuerden que hay moléculas que aparecen los nunca. El segundo está sencillo. Yo voy a subir la pauta después de la clase, así que ahí ven ese el segundo, no es necesario analizarlo tanto porque ahí quedaban los electrones iguales y no había ni un cambio casi distinto.
El tercero, chiquillos, el oxígeno en ese caso, el redox se puede hacer, pero hay que hacer una situación especial que se hace así ya, pero en último caso, ese oxígeno que aparece en el 3, en el S2O8, es un superóxido, y este superóxido se tiene que determinar esta oxidación con una maquinita. Entonces, en este caso de ese superóxido, el oxígeno tiene estado de oxidación 1.75. Entonces, súper complicado ver cuántos electrones colocar si el estado de oxidación no es tan exacto como un 2 o como un 1. Entonces aquí se cambia la molécula de S2O8 y se cambia por una molécula de agua. Y se empieza a hacer el redox a través de la molécula de agua que está reemplazando al superóxido. Porque así se tiene el estado de oxidación más específico, que es el del oxígeno del agua. ¿Se entiende ese? Profe, Dígame. Yo pego la pantalla en mi video. No, sí tengo la pantalla blanca. Ah. ¿Se mueve ahí la Sí, cruz? sí, sí. Ah, ya. sí, se me- ¿Cómo puede tener o sea, un elemento en un Una compuesto un estado de una estado de oxidación como oxidación, decimal? no, como decimal, se puede porque en este caso, si te das cuenta, la molécula es súper gigante. Entonces, no todos los oxígenos están tan cerca de los azufres como deberían. Son los superóxidos que se le llaman. Entonces, su comportamiento es poco habitual y es porque tienen el azufre con el oxígeno tiene un poquito más de electronegatividad que el azufre. No es tanta la diferencia, pero como la molécula es tan grande y hay tantos electrones en juego, que empiezan a tomar la fuerza ya en decimales. Y por eso que el oxígeno no se puede identificar directamente. Y hay que tomarlo como 1.75, que es casi 2. Pero es por el porte de la molécula y por las electronegatividades. Por eso pasaba eso. Ah, ya. La idea era que en ese me colocaran que no hay redox, porque era complejo de identificar si había redox ahí o no. ¿Ya? Pero algunos igual le hicieron bien, que me colocaron que ganaba 8 electrones, otros me colocaron 2, como que intentaron hacerlo. No estaban 100% correctos, pero iban por ahí. Si lo cambiaban en la reducción por una molécula de agua, se hacía, ni siquiera se hace más sencillo, pero se puede hacer. ¿Ya? Eso, chicos. Y recuerden que los peróxidos, ¿saben reconocer peróxidos? Tenía algo que ver con quién se relacionaba el oxígeno. No. Exacto, ¿con quién se relaciona el oxígeno? Muy bien. ¿Con la Maite? Sí. Ay, es que se te escucha la voz como súper nublada y pensé que iba a decir otro. Muy bien. Miren, por ejemplo, uno sabe que en el agua es -2 y este es +1. El hidrógeno siempre va a tener esta oxidación +1, no tiene ninguno más. Pero si hacemos el agua oxigenada, que es H2O2, el peróxido de hidrógeno, fíjense aquí. Si este oxígeno valiera 2, este valdría +4, perdón, -4. En total, -4. Y este valdría +1, total sería +2. Entonces, si fuera el oxígeno y el hidrógeno así, tendríamos H2O2 -2. Y eso no existe, sabemos que es neutro. Entonces no calzan los estados de oxidación. Entonces, eso nos tiene que indicar cuando es un peróxido. Por lo general pasa cuando el oxígeno se mezcla con un elemento del grupo 1. Y que del grupo 1 esté el doble de veces. Por ejemplo, Na2O2. ¿Ya? ¿Qué elemento más tenemos en el grupo 1? Potasio. K2O2. Estos son los peróxidos. Cuando el oxígeno, los del grupo 1, recuerden que tienen solo un estado de oxidación. Entonces, por más que hagamos esto con -2, nunca nos va a coincidir las cargas para que quede neutro. Entonces, cuando tenemos un elemento del grupo 1 con un elemento del grupo 6, en este caso el oxígeno, se hacen los peróxidos. Entonces, por lo general se trabaja con este peróxido. Es cuando por más que hagan el cálculo no les da con -2. Ahí tienen que adoptar al -1. Pero siempre suelen ser con elementos del grupo 1 de la tabla periódica.
¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos por otro ejercicio entonces. Es raro si coloquemos peróxido porque como que en última instancia se hacen redox con peróxido, porque la idea es siempre jugar con los estados de oxidación de los metales, los no metales. Como que en estado básico por lo general se dan peróxidos. Entonces vamos al segundo ejercicio, vamos a hacer el número 4. Número 4. Queda P4 más. El 3 igual, que no, ese no lo entendí muy bien. Por lo menos. ¿Qué me preguntó? La Paula. Paula, acabo de decir por qué no vamos a hacer el 3. Así fue el baño. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque tiene un peróxido súper extraño que no se... Deberían haberle colocado que no se puede hacer redox. Porque SS2O8 es súper raro. Esta oxidación es 1.75, ¿ya? Por eso no vamos a hacer el número 3. Gracias. De nada. Pues tenemos HNO3. Nos faltó el agua. Y vamos a H3PO4 más NO. Entonces aquí tenemos que sacar estados de oxidación. Recuerden que cuando el elemento está así solito, significa que está en su estado natural. Entonces el estado de oxidación es 0. Cuando tenemos acá menos 2, 3 por menos 2 nos da menos 6. Entonces este tiene más 1. ¿Y cuánto podemos hacer el menos 6? Este vale más 5. Más 5 más 1 nos da más 6, compensa la carga negativa que da neutro. El agua siempre, el oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1. Acá 4 por 2 menos 8. Y el de acá nos da más 3. Entonces el fósforo sí o sí va a estar como más 5. Nitrógeno tiene más 2 porque el oxígeno tiene menos 2. Entonces ahí tenemos los estados de oxidación y vamos a identificar cada uno. El fósforo cambia, los unimos y el otro que cambia es el nitrógeno. En el caso del fósforo, el fósforo pasó de 0 a más 5. Entonces, ¿qué le pasó? Perdió electrones. Al perder electrones decimos que es una oxidación. Y cada fósforo perdió 5 electrones. Luego vemos el ácido nítrico, pasó de más 5, ahora está en más 2. O sea que hubo una reducción de su estado de oxidación. Reducción. ¿De cuántos electrones? 3 electrones. Escribimos las semireacciones por separado. Semireacciones de oxidación. Nos queda fósforo 4, H3PO4. Y ahora, lo primero que tenemos que hacer es balancear las masas. Entonces tenemos 4 fósforos acá y acá tenemos solo 1. Entonces tenemos que colocar 4 acá adelante. Por cada fósforo se perdieron 5 electrones. Pero yo tengo 4 fósforos. ¿Cuántos electrones hay en total que se perdieron? 20. 20 electrones. Muy bien. 20 electrones. Entonces ahí ya está la ecuación con los electrones en juego. Y tomemos la de reducción. En este caso tenemos HNO3 y esto nos produce NO. En este caso se ganaron los electrones porque se redujo el estado de oxidación. Y tenemos un nitrógeno, entonces colocamos 3 electrones. Entonces ahí están las semireacciones con los electrones en juego. Acá lo único que estamos haciendo, chiquillos, es calcular cuántos electrones en total hay en juego en la reacción. ¿Queda acá esa parte? ¿Queda claro o no? Sí. Dudas, consultas que tenga alguien, porque vamos a hacer una más. ¿Nadie tiene dudas? ¿Consultas? Bueno, continuemos entonces.
Entonces vamos por el número 8, vamos a hacer. Profe, Dígame. profe. Tengo una Dígame. consulta, pero no es del Redox. Es que dijo que subió mi ensayo, pero ¿dónde lo subió? Como que le subí las respuestas, o sea, les mandé los puntajes. Es que no me salían, o sea, por lo menos a mí no me salían en ninguna parte. Tenía que llegar un correo con el puntaje. ¿No te llegó? No me llegó. No. Ya, deja revisarlo después y te lo envío nuevamente. Que supone que se Ya, envían gracias. automáticamente. Y solo 2 me han rebotado. Pero no son de tu curso. Pero ahí mándame después un mensajito por el mismo mini ensayo y te envío nuevamente tu puntaje. Ya. Vamos entonces por el ejercicio número 8. TR2 o 7 menos 2. Entonces, estados de oxidación. Acá tenemos 7 por 2, 8. Tiene que quedar 2 cargas negativas extra, entonces tiene que valer más 6. Pero como hay 2 cromos, cada uno vale más 3. Va, sin matemáticas nada que ver. 7 por 2, 14. Como vale 14, menos 14, necesitamos que acá sobren 2 positivas, nos queda en más 12. Entonces ahí nos queda cada cromo en más 6. ¿Ya? Esto es porque multipliqué 7 por 2, 14. Nos dice que la molécula queda con 2 cargas negativas extra. Entonces, como llega con 2 negativas extra, tienen que ver 12 positivas para que queden 2 extra dando vuelta. Y entonces, como son 2 cromos, cada cromo tiene esta oxidación más 6. ¿Ya? Por eso yo siempre coloco aquí esta oxidación para saber cuánto es por cada elemento. El siguiente, 4 por 2, 4 por menos 2 nos da menos 8. Acá tenemos más 2. Entonces, el carbono, ¿cuánto va a valer? Más 3. Porque aquí nos da más 6 y cada carbono tiene más 3. Como es un enlace covalente, por eso no coincide su estado de oxidación con el grupo, ¿ya? Porque aquí es como que si estuviéramos viendo como un enlace iónico neto. Pero no hay problema que tenga más 3. Este sería 0, este sería menos 2 y este sería menos 4 en total. Y acá tenemos el más 4. Vemos entonces las reducciones. En este caso, el cromo pasa de más 6 a 0, o sea, disminuyó su estado de oxidación, es una reducción. Y tenemos también que el carbono pasó de más 3 a más 4, entonces se oxidó. Pero esta oxidación es de solo un electrón en total. Y el de acá es de más 6 a 0 con 6 electrones. Entonces los separamos. Semireacción de oxidación. Eso nos quedaría que H2, C2O4, y eso nos produce CO2. Entonces, tenemos 2 carbonos acá y acá tenemos solo uno. Pero si puedo hacer esta de las verduras y grita bien fuerte. Cebollita, mi reina. Siempre hacer esos caballeros. Aproveche y vaya a comprarle. No, no le compramos a él. Ah, pobrecito. No, otra vez si no le compro. A ver. Su cebolla, siempre ofrece su cebolla, su limón. Lo peor es cuando ofrece plátanos, la manzana. Como que grita dos más, énfasis caballero. Entonces, mentira que para acá sale. Ah, no, se fue. Muy bien. Continuamos entonces. No están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, la estábamos viendo. Así sí la están viendo. Perfecto. Entonces, continuemos. Tenemos 2 carbonos acá, colocamos 2 carbonos acá también.
finalmente que queda aquí, que se perdió un electrón por cada carbono. Como tenemos 2 carbonos, se pierden en total 2 electrones. ¿Ya? Y en la de reducción quedaría, en reacción de reducción, nos queda Cr2O7 menos 2 y nos queda el cromo, 3. El problema acá es que tenemos distintas cantidades. ¿Cómo podemos balancear los cromos ahí? 3 y 2. 3 y 2. 3 por 2 nos dan 6 y 3 por 2 nos dan 6. Entonces tenemos 6 cromos en total. Y por cada cromo hay 6 electrones. Entonces si tenemos 6, 6 por 6 nos da 36 electrones en juego. Entonces ahí tenemos la diferencia. Final del redox, como yo les dije, era el estudio de los movimientos de electrones. Entonces, con esta parte, a mí lo que me interesaba es que aprendieran a identificar la cantidad de electrones que hay en juego, porque esa es la primera parte para poder ir a la siguiente fase, que es la de balancear ecuaciones por el método ion-electrón. ¿Cuántos electrones se mueven? ¿Dudas o consultas o no les complicó tanto esto de los estados de oxidación? Profe, una pregunta, en el cromo Dígame. 3 queda 0 porque está en equilibrio, ¿cierto? No es porque esté en equilibrio, porque su forma en estado natural. Cuando te aparece el Ya, elemento gracias. solito, siempre es porque está natural, como el caso de acá abajo, fósforo 4. ¿Ya? O cuando aparece, por Ya, ejemplo, gracias. de nada, LO2, LN2, LH2, F2, CL2. Es igual, todos son cero. Anótelo ahí por alguna esquinita. Y los metales siempre suelen estar solo acompañados de 2, 3, 4, la cantidad que sea. Entonces, vamos a lo bueno ahora. Será la parte básica, identificar cuántos electrones hay en cada parte de la reacción. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el balance de ecuaciones redox. Balance redox por el método ion-electrón. Eso es lo que vamos a ver ahora. Para eso necesitaba que supieran cómo hacer todo ese cálculo de electrones que hay en juego, porque son la base para lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es la forma que ustedes están acostumbrados a balancear las ecuaciones? ¿Cómo se llama? Tanteo. El tanteo. ¿Ya? Deberían tenerlo dominado. No es tan complejo. Es que tienen que ver si tengo una cantidad acá, cuándo tengo al otro lado y empezar a jugar con los números. Luego de esa forma no funciona para todas las ecuaciones químicas, así que para los que son monoatómicos o monoiónicos, pero cuando ya se empieza a complicar la ecuación, no nos va a funcionar directamente. E incluso la podemos llevar a estos programas que hay en internet para poder balancear ecuaciones y les va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque la ecuación no se puede balancear directamente por tanteo, sino que se tiene que balancear por ion-electrón. Pero a veces cuando ustedes hacen el balance ion-electrón, a veces hay un par de átomos que les van a quedar ahí sueltos y se balancean por ion-electrón, que es lo que vamos a ver ahora, perdón, por tanteo. Entonces, como les dije, esto es para hacer balance de ecuaciones, pero que son más complejas, ¿ya? Y cuando no se puede balancear por tanteo, se utiliza el método ion-electrón. Para esto se estudia en 2 medios. Se estudia en medios ácidos y en medios básicos. Cuando hablamos de medios ácidos, nos vamos a basar simplemente en la presencia de protones que nos van a ayudar a balancear, y en los básicos nos va a ayudar a balancear los hidroxilos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos balancear cualquier ecuación. Algunas que se pueden balancear por tanteo también se pueden hacer por esto. Pero como se dieron cuenta en la guía, hay ecuaciones que no hay redox, no hay cambio de carga. Entonces, esas ecuaciones son simplemente por tanteo. Pero las demás, que hay cambio de estado de oxidación, se pueden balancear de mejor forma por el método ion-electrón, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo vamos a hacer en medio ácido y medio básico. Lo que vamos a estudiar hoy día va a ser balance por el medio ácido. O sea, aquí lo que nos importa es el traspaso de electrones y
porque tenemos que hacer esta reacción sí o sí en medios ácidos. Vamos a ver el primer ejemplo de cómo lo vamos a realizar. Tenemos la siguiente ecuación. Saquemos los estados de oxidación. Aquí le estoy indicando que es en medio ácido, ¿ya? Eso siempre se lo vamos a indicar. ¿Cuál está la oxidación aquí del cromo? +3. Más 3, muy bien. El del oxígeno es -2. Aluminio está solito, 0. Cromo está solo, 0. Acá, ¿cuál sería el del aluminio? Tres por 2 menos 6. Más 3 también. Más 3 también. Y -2. ¿Ya? O sea, aquí todos cambian esta oxidación menos el oxígeno. Entonces, relacionamos aquí. Vamos a indicar el cromo, algo le pasó. Y al aluminio, algo le pasó. Al cromo, ¿qué le pasó aquí? Pasó de +3 a 0. Hubo una reducción. Y hubo una reducción de 3 electrones por cada cromo. Y en el caso del aluminio, ¿qué le pasó? Perdió 3 electrones. Hubo una oxidación de 3 electrones. Oxidación de 3 electrones. Entonces, tomamos la semireacción de oxidación. Estamos balanceando la ecuación, chiquillos. Es el final, ¿ya? Es el fin de esto. Colocamos la oxidación a aluminio y se transforma en aluminio 2 o 3. El primer paso que tenemos que hacer sí o sí es balancear, hacer el balance de masa. Tenemos 2 aluminios aquí, acá tenemos que agregar un 2 aluminios. Por cada aluminio se pierden 3 electrones. ¿Cuántos se van a perder aquí, ya que hay 2 aluminios? 6. 6. 6, muy bien. Entonces quedaría más 6 electrones. Vamos ahora a la segunda. Bueno, entonces, tenemos mi reacción de reducción. Tenemos Cr2O3 y eso produce el cromo. En este caso, ganó 3 electrones. Voy a dejar más espacio aquí. Ganó 3 electrones. Entonces, primero que todo, balance de masas. 2 cromos acá. Más. Cada cromo ganó 3 electrones, pero como tenemos 2, tenemos 6 electrones en total. ¿Ya? Hasta ahí tenemos la cantidad de electrones. Ahora, tenemos que empezar a balancear esto, chiquillos. Los oxígenos. ¿Con qué voy a balancear el oxígeno? Lo balanceo con hidrógenos. Con moléculas de agua. Entonces, ¿con cuántas moléculas de agua podría balancear esos 3 oxígenos? Con 3. Con 3 moléculas de agua, muy bien. Entonces coloco 3H2O, porque quiero balancear la misma cantidad. Tengo 3 oxígenos, 3 moléculas de agua. 3 por 1, 3. Pero ahora aparecieron protones. Entonces aquí tengo 3 por 2, tengo 6 hidrógenos. Entonces tengo que compensar esos 6 hidrógenos de los reactantes y agrego 6 protones en los productos. Y ahí ya tengo balanceado todos los elementos extras a los elementos que cambiaron su estado de oxidación. Vamos al siguiente caso. Lo mismo. Aquí tengo 3 oxígenos, acá tengo 0 oxígenos. Entonces, ¿con cuántas moléculas de agua tengo que balancear los oxígenos? Con 3. Con 3 moléculas de agua. Muy bien. 3 moléculas de agua. 3H2O. Y me pasa lo mismo. Tengo 6 moléculas de hidrógenos acá. Entonces tengo que equilibrarlas y coloco 6 protones para equilibrarlas.
Un detalle para cuando hagan más ejercicio. Siempre en el caso de los medios ácidos, los protones siempre van al mismo lado que los electrones. ¿Ya? Aquí coincidió que están en la misma cantidad, pero a veces están en menos porque ambos lados tienen oxígenos, pero en diferente proporción. Entonces siempre tienen que balancear según los oxígenos que necesitan. Por ejemplo, si aquí hubiera habido uno, y acá hay 3, con 2 moléculas de agua, balanceo en total los oxígenos que me faltan. Entonces ahora, como si fuera una fórmula matemática, empiezo a eliminar. Lo que tengo en un lado lo puedo eliminar con lo que tengo en el otro lado. Por ejemplo, primero que todo, veo si es que mis electrones están iguales. 6 electrones, 6 electrones. Entonces mis electrones se van. Esos están en los productos, esos están en los reactantes. Entonces yo puedo eliminar lo de los reactantes con lo de los productos. 6 protones en los reactantes, 6 protones en los productos. Y acá, por ejemplo, 3 moléculas de agua en los reactantes, 3 en los productos. Entonces se fueron todos y me quedan mis elementos de la ecuación original. Me queda entonces finalmente Cr2O3 más 2 aluminio. Coloco todo lo que está en los reactantes y quedo sin eliminar. Eso nos produce 2 cromos más Al2O3. Revisemos que esté todo por igual. Tenemos 2 cromos, 3 oxígenos, 3 oxígenos, 2 aluminios, 2 aluminios. Entonces la ecuación me quedó balanceada por método ion-electrón. Esto es un caso sencillo, simplemente nomás para que fueran viendo de qué trataba. Dudas, chiquillos, sobre esta parte. Profe, a mí me queda una duda sobre... Tiene 7% de batería. Ah, ya, dime nomás. Por mientras voy a buscar el cargador acá al ladito. Pero ¿para qué esto? O sea, está la misma cantidad de Para, elementos. No. Pero ¿para qué es sirve para, este balance? para balancear la ecuación, pues, porque hay algunos balances, cuando quieres hacer el balance de ecuación no te sirve el tanteo. Ya. Entonces te van a dar ecuaciones químicas, tienes que balancearla y te vas a dar cuenta que por más que intentes hacerlo 1000 veces por tanteo, no vas a poder. Te vas a meter a una página de internet y te va a decir que tiene error porque se balancea por ion-electrón y no por tanteo. Por los electrones que son. O sea, siempre van a faltar los electrones en el balanceo, ¿cierto? Exacto, porque por ejemplo cuando tú hiciste la guía, la número 6 y la número 7 no tenía redox. Entonces esa ecuación sí o sí se hace por tanteo, no hay otra forma de hacerlo. Pero hay ecuaciones que para analizar 100% o en más detalle cómo se produce la reacción, se hace por el método ion-electrón. Por lo general se hace con todos estos compuestos que tienen movimiento de electrones, porque te balancea de forma más específica la ecuación. Por ejemplo, aquellos que estudian ingenierías les van a pasar harto redox, porque necesitan generar electricidad, energía, entonces tienen que ver todas las reacciones posibles que les puede dar energía y cuál les da mayor cantidad de electrones. Entonces ahí van a tener que trabajar con harto de esa parte, los que estudian ingeniería en química, ingeniería industrial, tienen hartos ramos de termodinámica y ellos utilizan harto los redox. Así que para esa área les va a servir. En salud también les sirven las ecuaciones redox, se las pasan como una unidad completa, porque tienen que ver todo el proceso de los electrolitos en el organismo y se producen por reacciones redox en el organismo. Pero para nosotros es simplemente para utilizar un balance. La fotosíntesis, por ejemplo, el hecho de que cuánta cantidad de oxígeno va a producir, no lo ve por tanteo, lo ve por método ion-electrón. Ahora vamos a ver una ecuación más compleja para realizar. ¿Ya? ¿Escribieron esto para poder borrarla? No, todavía no. Espérese un poquito, profe, por favor. Me espero un poquito, no se preocupen.
Ahora sí. Pero no. ¿Todavía no? Ya. No, profe, le dije que sí. Pero Ah, no. que sí. Ya, vale. Ya. Empezamos entonces. Veamos acá. Les voy a dar la ecuación para que intenten siquiera sacar los estados de oxidación e identificar las semireacciones. Acuérdense de los pasos. Balanceamos masas, colocamos electrones, balanceamos oxígenos y al final tienen que balancear los protones. Esos son los pasos. Seguimos estando en medio ácido, por eso estamos balanceando con protones. Entonces, esta va a ser la fórmula. Vamos a dar un salto grande. Eso de medio ácido se refiere a que están como disueltas estas cosas en medio ácido o está mencionando ácido en la fórmula. Mira, que están disueltas en medio ácido. Y eso produce porque, si te diste cuenta, cuando balanceamos tenemos esos protones, tiene que estar en medio ácido para que estén disponibles esos protones que ayuden al balanceo de la ecuación. Porque tienes agua con un ácido disuelto y ahí hace la reacción. Ese es como el medio en el que se está realizando. Ah, ya, gracias. Bien, ClO4, 3. Ya. Identifiquen en en este ratito los estados de oxidación. Identifiquen la reacción de oxidación, la reacción de reducción e intenten igualar. Les voy a dar unos 5 minutitos. A la 1 a 7 les empiezo a preguntar que me vayan ayudando. Profe, Dígame. la que acompaña la Z, o sea, la H es una Z o una I. De nuevo, ¿cómo? Esta de aquí es una I. El yodo. Está acá. Ahí sí. Profe, Dígame. ¿Sí? ¿Estoy escuchando? lo que acompaña la H es una I. Ah, Sí. Es yodo. HI. gracias. Sí, nada.
Profe, el oxígeno está como peróxido de nuevo, ¿o no? No, en ninguno. Son todos menos dos los oxígenos. No hay ningún peróxido todavía. Entonces el cromo da más 12. ¿Cuál? ¿El del El CO4? cromo. No, el No. del K2 cromo O7. Ah, no, espérate. Disculpa. Creo que es un CR2. A revisarlo en mi guía. Ah, eran dos cromos. Lo tengo hecho en mi... Ah, sí, era un CR2. Disculpa. ¿Cromo 2? ¿Dónde los dejé? No me acuerdo. Ahí va. S2, está ahí. Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Voy a escribir de nuevo. Ahí sí. ¿Cómo van? Estamos. ¿Se lo van a identificar? Profe, ¿Terminaste? Perfecto. digo, profe, Dígame. se me olvidó que había que hacer. ¿Había que balancear la ecuación general o hacer solamente las semi-reacciones? Pero Diego, ¿cómo va a balancear la ecuación general si estamos haciendo todo este trabajo para balancearla al final? Que Tienes tú que pongas hacer... cero. Tienes que saber cuál es el que se oxida, cuál es el que se reduce, y ahí empezar a hacer todo el proceso para balancearlo. Si tú lo balanceas desde el principio, Pero, estás haciendo el trabajo antes del reo. ya, Tienes que sacar quién se oxida, quién se reduce nomás. Todo lo que- Reacciones y después le agregué los agua, Diego. Eso. Exacto. Y después del agua, ¿tienes se le agrega? Protones. Pero, profe, ¿tenemos que hacer el tiro de las semi-reacciones entonces? Sí, la idea es que hagan todo al tiro. Ah, ya. Hermano, me salí. ¿Siguen viendo la pantalla en blanco? ¿O se ven ustedes? La pantalla en blanco. Ah, ya. Ya. ¿Me los ayudo un poco? ¿O van bien? Presente, Cristóbal, Daniela, Javiera, Ignacio, Florencia. Aquí, bueno, falta Mire, que me- le digo la verdad, no entiendo nada. Entonces no sé qué preguntarle. ¡Qué raro! Esa es la verdad, que no entiendo ni una cosa. ¿Y por qué no preguntan? Por eso yo avanzo, creo que todos están entendiendo y no Sí, hacen preguntas. no entiendo nada, o sea, no ¿Lo viste la clase pasada? sí, pero tampoco cacho. ¿Y por qué no preguntaste? Porque Lo ya mismo, no cacho, la misma no pregunta. cacho nada. Es como estar, no entiendo nada. Entonces dije, voy a ver unos videos, vi unos videos, algo entendí un poco, pero no.
Más o menos. Pucha. Ven, eso pasa si no preguntan de un principio, pues empiezo a avanzar. Puta mi pana. Puta mi pana, exactamente. Ya, Profe, yo tengo una pregunta. Dime, ¿El Mar. estado de oxidación de K cuál es? ¿del Que cuál? no cacho esa del K. ¿Qué grupo está el potasio? Es que no tengo una tabla periódica acá cerca. Debería saberlo a esta altura de cuarto En el medio, uno. pasamos la química y usamos el mismo. En el 1, Ah, ya, gracias. chiquillos tienen que tener ese dominio, supone que ganar la prueba de ciencia la mayoría, no pueden no saber dónde están algunos elementos. Valky, ¿a qué era el repasamiento? 5 para las 3, acá terminamos su clase 2:50, creo. Y es los 5 minutos la otra. Ah, ya. Hoy día. Hoy día, los días. Ayer les mandé el mensaje, pues, lo publiqué, que era así, a las 15:55 los días martes. Por esta Ya. semana, les voy a dar un adelanto. La próxima semana, el día miércoles, va a ser el ensayo de química, de ciencia, perdón, ¿ya? Hoy día en la tarde les voy a mandar, o sea, no, mañana les tengo que Profe. mandar, un poquito Diego, les voy a mandar un formulario a todos, los de los, para que coloquen si van a dar historia, si es que van a dar ciencia, o si va a dar ambas, ¿ya? La idea es que me coloque ahí para poder enviarle, va a ser por formulario, pero les vamos a entregar en PDF la desarrollo, y va a ser igual que la de matemática y lenguaje, ¿ya? Así que para que ya empiecen a preguntar, hoy día vamos a desarrollar el facsímil y responder un par de consultas, y la próxima semana vamos a enfocar horario en ese desarrollo de PSU y después lo vamos a revisar en clase. Dígame, Diego, ahora. ¿Qué pasa hoy día a las 3:50? Es los que están en el repaso de química. ¿Va a haber otro Ok. repaso? Ah, ya. No, los que están en ese repaso PSU, ¿Reforzamiento? reforzamiento PSU. Pero recuerden que ese... si Ah, o sea que tiene- el final no quedó para el miércoles. ¿Está en el grupo bien? ¿En el de Classroom? Sí. Ya, Pero pues yo que- publiqué, O sea, no llegó iban ningún a correo hacer, ni nada. pues, sí, debería haber llegado, si lo publiqué en el tablón, que por esta semana y las próximas 2 vamos a tener las clases los días martes y después la semana del 22. Esa empezamos con las clases normales los miércoles, repaso PSU. Y por esta semana y las 2 que vienen que vamos a tener los martes. Ya. ¿La de ciencias va a ser convención o van a repartir la cantidad de preguntas entre? Con mención. Va a ser tal cual, 2 horas 40, 80 preguntas y el porcentaje de cada una de ciencias. Ya, pero Y en mi caso, por lo menos, les voy a colocar el porcentaje de preguntas que viene en el que viene en el temario del DEMRE. ¿Ya? Valky, Dígame. y en el formulario que va a mandar ahora vamos a poner qué mención vamos a elegir. Sí, para yo poder saber a quién tengo que mandarle el formulario de química, el de biología y el de física. Ya. Pero se lo voy a enviar mañana porque mañana lo van a publicar los profesores en sus tablones de cada curso, que el ensayo de ciencias e historia va a ser la otra semana y todo eso. ¿Ya? Ya. Mike, una pregunta. Así que mañana es oficial eso. Dígame, Maite. Que si la oxidación no tiene oxígeno, no hago nada con el agua. No, pues si no tienes, no igualas nada. Ya solo hago lo de los electrones. Exacto. Porque cuando no tienes oxígenos, no hay nada que igualar, entonces dejas electrones y haces el balance de masa solamente. Ya. Volvamos a esta parte. Entonces, para los que van mega perdidos, tenemos que sacar estados de oxidación. Eso de los estados de oxidación lo vieron en primero, lo vieron en segundo conmigo, lo vieron en tercero, sobre todo tú, Cristóbal, que estuviste en electivo, lo volvimos a trabajar el año pasado, recuerden. Y tenemos que sacar los estados de oxidación. La clase pasada les di las reglas para sacar los estados de oxidación y lo voy a volver a repasar para los que aún les cuesta esa parte. ¿Ya? Empecemos.
El oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2, a menos que sea un peróxido. Ya le expliqué recién cómo identificar un peróxido. Acá no hay ninguno que esté enlazado al grupo 1 directamente solito. Entonces, 7 por -2 nos da -14. Entonces, este potasio, el potasio está en el grupo 1, tiene estado de oxidación 1. Los del grupo 2, 2, y así sucesivamente. Tenemos esta oxidación +1. Y entonces, en total, como son 2 potasios, tiene esta oxidación +2. Entonces, tenemos que compensar las cargas porque esta molécula está neutra. ¿Qué le tenemos que sumar? +12. Pero, como tenemos 2 cromos, lo dividimos por 2. Entonces, el estado de oxidación de cada cromo es +6. ¿Ya? +6 tiene el cromo. ¿Queda claro el estado de oxidación de esa molécula? Sí. ¿Qué me respondió recién? Cristóbal, muy bien. Daniela, ¿quedó claro? Sí. Quedó claro. A ver, ¿quién más? Profe, Sofi Mellado, ¿quedó claro? Cri, la Sofi Mellado. Hay un ejemplo que dejaron abierto el chat. O sea, dejaron abierto lo maestro. A ver, ¿quién más? Ahí está la Sofi, ya. Muy bien, Sofi. Excelente. ¿Quién más aquí? A ver. profe, no entendí la SRR. SRR. ¿La de reducción? Pero deja ir por parte ya. Sí. Deja sacar la oxidación. El yodo, chiquillos. El yodo está en el grupo 7. Como está en el grupo 7, tiene esta oxidación -1. Ya, porque le falta un electrón para pasar al gas noble más cercano. Entonces, todos los del grupo 7 tienen -1, los del grupo 6 tienen -2 y los del grupo 5 -3. Lo que les dije en la clase pasada. Entonces, tenemos el hidrógeno, que tiene la carga contraria, +1 y queda neutro. Acá lo mismo, 4 por -2 nos da -8 en total. El hidrógeno, que está en el grupo 1, +1. Entonces, para compensar las cargas negativas, que son 8, el cloro está obligado a tener esta oxidación +7. +7 +1 nos da +8. Y ahí tenemos el -8. Veamos el siguiente. En este caso, ¿se acuerdan de qué hacíamos para no tener que calcular tantos estados de oxidación? Se multiplicaba para adentro. Ni siquiera es necesario multiplicar para adentro. Invertíamos solamente. Ese tiene estado de oxidación +3, porque ese es su estado de oxidación, y acá hay un 1. Entonces, toda esta molécula tiene estado de oxidación -1. ¿Ya? Aquí el oxígeno tiene -2. 4 por -2, -8. Pero si multiplicamos por acá, nos empiezan a dar números muy grandes. Entonces, no nos estresamos, porque si se dan cuenta, el ClO4 sigue igual de la misma forma. Entonces, toda esta molécula no va a cambiar su estado de oxidación. Entonces, simplemente cambiamos los numeritos que están acá abajo, pasan a hacer la estado de oxidación acá arriba. Es una regla de la parte de nomenclatura inorgánica. Cuando tenemos elementos así, como cuando tenemos, por ejemplo, CaOH2, CaOH2, entonces este 1 imaginario que no está escrito es el estado de oxidación del OH, y este 2 es del calcio, entonces calcio +2, OH -1. Entonces, eso se hace como un intercambio. Tú te vas con estado de oxidación, tú te vas con estado de oxidación del otro lado. Pero el que no quiere puede sacar el estado de oxidación completo y se va a demorar como 3 minutos más extra en solo sacar eso. Pero si es más observador, le va a ser más fácil. Tenemos acá entonces 4 por 2, -8. Este tiene +1, entonces te vale +7. A esto me refiero con que se mantiene. Sigue ClO4, ClO4. Ese sigue +7, ese sigue -8. 2 por esto queda 0, porque está en estado natural. Y el agua acá siempre está +1 y -2. Dudas sobre los estados de oxidación de ahí, de esa molécula. Profe, Dígame. el Pareto tiene el -1 porque ¿El paréntesis? ese es el
El ClO4, sí. Ah, no, está más, porque el ion completo vale eso. Vale -1 el ClO4 ¿Pero cómo lo sacó? por la molécula de acá, mira. Tenemos el HClO4, ¿ya? Si yo lo disocio, se me separaría en H más y ClO4 -1. Entonces, nosotros acá acuérdate que hay un 1, acuérdate cuando no tenemos nada escrito debajo es porque hay un 1, el 1 no se usa en química. Entonces, ese 1 pasa para acá y es la carga de este ion solito. Y este 3 es el estado de oxidación del cromo. Solo eso, ¿ya? Porque sí vale. Pero acá tenemos 3, porque como el estado de oxidación del cromo es más 3, necesitamos compensar 3 cargas positivas. Y el ClO4, como vale -1, necesitamos 3. Pero al final de cuentas es 4 menos 2 menos 8 y este es más 7. Se mantiene igual. Solamente que está repetido 3 veces solamente. Pero su estado de oxidación siguen siendo los mismos. ¿Ya? Sí. Eso es para evitar sacar tantos estados de oxidación en una molécula. Porque ni siquiera tienen que ocupar esos. Entonces, identifiquemos oxidantes y reductores. Tenemos aquí. ¿Cuál cambió? El cromo, por ejemplo, cambió de más 6 a más 3. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Es una reducción. Es una reducción, muy bien. Porque pasó de más 6 a más 3. Reducción. Con 3 electrones cada uno. Y la oxidación, busquemos donde hay una oxidación. La oxidación la vamos a encontrar, a ver, yodo -1. El yodo, ¿no? 0. El yodo, muy bien. Aquí hubo una oxidación. Porque teníamos -1 y aumentó al estado de oxidación 0. Entonces colocamos oxidación. Perfecto. Ahora empezamos a balancear las semireacciones. Empecemos con la semireacción de oxidación. Colocamos, en este caso, chiquillos, como el hidrógeno no nos va a ayudar en nada, porque el de acá no los tiene, lo colocamos como un ion solamente, lo disociamos. Recuerden que tenemos hidrógeno, yodo. Si lo disociamos, nos queda hidrógeno +1, yodo -1. Entonces acá mejor coloquémoslo como yodo solito para no tener que balancear protones ni empezar con eso. Colocamos solo los elementos que están teniendo un real cambio. Yodo y lo transformamos a yodo 2. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? Igualar la cantidad de... Balancear. Balancear los elementos. Muy bien. Tenemos dos yodos a la derecha, entonces colocamos un 2 acá, 2 yodos a la izquierda. Ahora, cada yodo ganó un electrón. ¿Cuántos yodos tenemos que ganar ahora? Perdón, ¿cuántos electrones hay en total, ya que hay 2 yodos? Perdón, no se ganó, se perdió. ¿Cuántos electrones? 2. 2 electrones. Muy bien. Vamos a colocar este más acá porque nos quedó muy lejos. Nos queda entonces 2 yodos negativos. Pasemos a la semireacción de reducción. Aquí lo mismo. No es necesario colocar todas las moléculas necesarias porque en la otra molécula no tenemos, esto ya no cambió nada. El cloro sigue igual, el oxígeno sigue igual, el potasio quedó igual. Entonces mejor lo colocamos de la siguiente forma. Cr2O7 -2 porque perdió 2 cargas positivas, entonces queda con sus 2 cargas negativas. Y pasa, y colocamos simplemente Cr +3. Y así no nos estresamos con toda la segunda parte de la molécula porque tiene un cloro, que el cual siguió con su mismo estado de oxidación. Simplemente estamos disociando, chiquillos. Acá el K2Cr2O7 se disocia y queda en 2 potasios positivos y como son 2 cargas positivas, este queda con 2 cargas negativas. ¿Ya? Y lo colocamos ahí. Tiene que ir con el oxígeno porque la disociación ocurre de esa forma. Eso lo vendieron en la ley de Arrhenius. Y en el caso de acá tenemos el ClO4 3, ¿ya?
Entonces, toda esta parte continúa igual. Entonces, trabajamos solo con el cromo y así nos evitamos trabajar con tantos átomos innecesarios que no tuvieron ni un cambio. Entonces, simplemente los disociamos. Y ahora queda mucho más fácil hacer el balance redox. Pueden no hacerlo, pero se van a hacer la vida imposible porque a veces no van a poder balancear casi nada. Así que siempre disocian antes de llevar las moléculas acá. Los electrones. En la de reducción, recuerden que los electrones se ganan. ¿Cuántos se ganaron aquí? Pasamos desde más 6 a más 3. O sea, son 3 electrones. Pero tenemos que balancear las masas. Son 2 cromos. ¿Cuántos electrones son en total? 6. Son 6 electrones. Muy bien. Ahora sí. Tenemos oxígeno aquí. Aquí no tenemos oxígeno. ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Con qué balanceamos los oxígenos? 7 moléculas de agua. Con 7 moléculas de agua, muy bien. 7H2O. Tenemos 7 oxígenos. Con 7 moléculas de agua podemos balancear los oxígenos. 7 por 1, 7. Pero ahora tenemos un exceso de hidrógenos. ¿Tenemos cuántos hidrógenos? 14. Tenemos 14. Entonces le agregamos 14 protones al otro lado para mantener la misma cantidad. Entonces, lo más importante de esto es que los electrones me queden igualados. Entonces, ¿qué puedo hacer para que todo esto me quede igualado? La cantidad de electrones específicamente. Piensen en matemáticas. No entiendo la pregunta. Necesitamos que los electrones me queden iguales. ¿Cómo podría hacer para que ambos me queden iguales? LS real lo multiplico por 3. O aumentar el yodo. No podemos dividir, porque no podemos descontar la cantidad que tiene básicamente. Podemos amplificar. Podemos multiplicar por 3 acá y eso me puede amplificar. Entonces, esto de acá abajo la dejamos igual, se mantienen 6 electrones y empezamos. 3 por 2, 6 yodos. 3 por 1, 3 y 3 por 2, 6 electrones. Entonces ahora sí, nos olvidamos de esta ecuación porque no nos calzaba y ahora la amplificamos por 3 y nos amplificó perfectamente. Entonces ahora empezamos a eliminar. Electrones con electrones se nos van. ¿Podemos eliminar algo más? No, porque no hay protones en la oxidación. No. Exactamente. Muy bien. Entonces ahora empezamos a hacer simplemente el balance total. Fíjense aquí. Tenemos que llegar a lo mismo que tenemos acá arriba, pero tenemos que reemplazar los numéricos de acá. Empecemos. K2CR2O7. ¿Tuvo algún cambio? No. No, entonces Sí, lo dejamos lo del igual. cromo. K2, no, mentira. no. K2CR2O7 más HI. Tenemos aquí 6 iodos. Entonces tenemos 6 HI. ¿Ya? Porque este I venía con ese H. Entonces nosotros lo separamos por comodidad de nosotros, pero mantiene toda la molécula. Hay 6 HI. HClO4, ¿tuvo algún cambio? No. 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 Entonces, HClO4. Pasamos a los productos. CR, aquí cambió. Hay 2. 2CR, ClO4, 3. Más KClO4, ningún cambio. El I2 cambió. Sí, aquí está. Son 3 I2. Y moléculas de agua, aquí están. Tenemos entonces 7 moléculas de agua. ¿Queda balanceada en totalidad la ecuación o no? Si no queda balanceada, hay que empezar a ocupar el tanteo ahora. ¿Y los protones de la izquierda lo ignoramos? Es que se van a empezar a ocupar acá, mira. Dame un segundito. Mira, de estos 14 protones, ocupaste 6 para acá. Entonces 14, 6 se fueron al HI.
Entonces ahora te quedan 14 menos 6, ¿cuánto es? 8. Te quedan 8 disponibles porque 6 se fueron con el HI. Entonces, fíjense acá, empiecen a contar. 2 cromos, 2 cromos. Tenemos 2 potasios y acá tenemos uno solo. Entonces ahí aplicamos tanteo. Un 2 acá adelante. 2 potasios. Los cloros. ¿Cuántos cloros hay en un lado y cuántos hay en el otro? 1 y 4. 1 y 4. ¿Seguro que hay 4? 2 por 3, 6. Y 6 por 1, aquí hay 6 cloros. Y acá hay 2 cloros. 8. Y acá hay uno solo. ¿Cuántos protones nos sobraron acá, chiquillos? 8. Ahí coinciden. Aquí nos falta un 8. Entonces, ahora se balanceó la ecuación. Voy a colocar más separadito. Profe, Dígame. ¿Y qué? Y queda balanceada la que ecuación. yo la primera lo hice, balanceé como. A la primera traté de balancear la ecuación como por tanteo y me quedó algo parecido, pero no sé por qué no me quedó igual. Porque no se puede por tanteo al Me quedó, 100%. por ejemplo. Entonces no Mi se pana, puede no se puede. definitivamente. No se puede. Lo que sí puedes hacer es que una redox terminarla por tanteo. Pero por tanteo, una que sea redox, no se puede. Ahora en adelante sí no te voy a colocar una reacción y te voy a decir, ¿es redox o no? Siempre te voy a dar reacciones redox. ¿Ya? Vamos a balancear por redox. Pero ¿qué pasa? Si llegamos al final y si se dan cuenta algunas moléculas quedan afuera, hay que empezar a veces, no siempre, en este caso pasó, que tuvimos que empezar a balancear por tanteo los cloros que nos quedaron ahí desbalanceados. Pero como ocupábamos acá protones igual, ahí se ocuparon los 8 protones, se ocuparon ahí. Pero ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, hacen el balance y no necesitan eso, se colocan acá, por ejemplo, 14 protones, si es que no lo hubieran usado en ninguna otra parte. ¿Ya? Profe, hay una consulta. Si el CR2 o 7 hubiera cambiado en la semi-reacción, sin el K, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Le hubiéramos puesto el mismo número igual? Aunque tuvieran acá. Exacto, porque el K no te influye en nada ahí. El problema se hace, por ejemplo, cuando tú tienes el CR con el ClO4, ahí tienes oxígeno. Yo hubiera tenido que haber colocado oxígeno al otro lado, porque acá tenías 3 por 4, tenías 12, y acá tienes 7. Entonces, ahí hubiera provocado problemas haber dejado el ClO4 adentro. Pero si tú dejas el potasio, no pasa nada, porque el potasio está solo a un lado. Y como el otro lado no está, por eso te digo, tienes que, después que van a ir soltando la mano con los ejercicios, se van a dar cuenta que hay elementos que no es necesario colocarlos porque estorban nomás. Si hubieras tomado el K, acá no hay ningún K, entonces no te hubieras involucrado en nada. Siempre vas a colocar solo los elementos que presentan cambios y el oxígeno si es que ya no lo puedes sacar por el problema de la disociación. Les voy a subir unos ejercicios hoy día para que puedan hacer, solamente para que suelten la mano, les voy a subir unos 2 o 3 ejercicios. Ya no van a ir con evaluación ni nada, van a ir para que vayan haciendo ejercicios. Me vayan haciendo preguntas esta semana, la próxima semana vamos a ver en medio básico y ahí les voy a dejar una actividad. Bueno. Ya. Ya chicos, nos pasamos 5 minutos del tiempo. Que vayan a almorzar. Chao, Archie, nos vemos más rato. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, Un detalle, Chao, profe. un detalle antes que se vayan todos. Si se van a internet, a YouTube, a ver, revisen bien, porque hay algunos videos en que no hacen bien el balance de masa y hacen el ejercicio como si nada los caballeros y no les da al final bien el proceso, ¿ya? Así que ahí filtren bien qué video van a ver. Eso chicos, ya, nos vemos más ratitos los que están en el repaso. Chau, chau. Chao. Chao, profe.